Bueno, el, el código lo vamos a ir. Amor, ¿quieren el mate? El código lo vamos a ir compartiendo acá. El tema de hoy, el capítulo 5, tiene que ver con relación entre variables. Eh, es una introducción al tema de correlaciones, e incluso de cosas de dispersión. Eh, Arranca, digamos, o sea, con distintas variantes, o sea, con el tema de variables nominales, por ejemplo, cómo se distribuyen las tablas de frecuencia cuando las categorías son nominales y no tienen un orden específico, ¿no? Entonces, parte otra vez del principio de testear este, independencia, ¿sí? Porque como les decía la semana pasada, cuando nosotros queremos ver relaciones, nos interesa que esas relaciones sean, entre comillas, lo más puras posible y que no estén, digamos, como influenciadas, este, y que no sean, sobre todo, cosas como esta, ¿no? Pero bueno, ¿no? En realidad también tiene que ver más que nada con cosas como lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Que por ahí esa relación no esté mostrando como dos caras del mismo tema, ¿no? O sea, como si fuese, no sé, los años de antigüedad y el bono de antigüedad, ¿no? Que a veces se paga en algunos convenios. Entonces, una forma de ver esta independencia es haciendo como una diferencia entre, digamos, o sea, los resultados reales, que son lo que vemos en la tabla 5.1, por ejemplo, ¿sí? Que esta es la distribución total, o sea, el total de la fila y, y el total de la columna, ¿no? Y después hace una forma, calcula como si fuese digamos, la batalla naval, digamos, calcula, bueno, cuál debería ser el valor esperado si la tabla fuera independiente. Entonces, lo que hace es, separa, por ejemplo, en la fila 1.1, o sea, ¿sí? O sea, fila 1, columna 1, digamos, este, al total, de la columna lo multiplica por el total de la fila y lo divide por el total de observaciones. ¿Sí? Así va llegando, digamos, al 74, al 33, al 11 y así sucesivamente. Este, de esa manera va llegando. Entonces, por ejemplo, digamos, este 74 sale de multiplicar el 151 por 245, que eran, digamos, o sea, los totales de cada una de las columnas y de las filas. Después hay un símbolo estadístico o un estadístico que se llama el chi cuadrado. Este, Se llama chi cuadrado, algunos también le dicen ji cuadrado, y el símbolo es una x mayúscula elevado al cuadrado. Lo que está explicando acá en el libro es que si yo tomo directamente las diferencias entre, digamos, el valor real y el valor estimado, y, y después empiezo a hacer todas las sumas de cada una de esas diferencias, o sea, me va a dar cero. Entonces, como yo necesito ver las distancias, o sea, lo que me interesa es ver las distancias y no el resultado total, la forma de resolverlo es elevando al cuadrado las diferencias. Sí.
Entonces, fíjense que esto está puesto primero como la frecuencia de I, que vendría a ser la fila, por la frecuencia de J, que sería la columna, dividido N. O sea que N es la cantidad de observaciones. Y acá lo que le agrega este símbolo, esto es la sigma, ¿no? Bueno, el símbolo este es de suma. No me acuerdo la letra griega que era, pero entonces lo que es la fila de las observadas, o sea, la combinación de las filas esperadas, elevada al cuadrado, dividido el total de observaciones. Y cuando hacemos todo este tipo de cosas, nos da, sí, no sé, con estos datos, nos da que chi cuadrado es 50. Cosas que dice, o sea, como para tener controles. O sea, el chi cuadrado no puede ser negativo, ya que proviene de la suma de números elevados al cuadrado. ¿Sí? Esto los nerds lo llaman diferencia de cuadrados. ¿Sí? Esto de hacer una resta y elevarla al cuadrado se llama diferencia de cuadrados. Entonces siempre va a ser un valor positivo. Porque incluso si, no sé, elevo menos 3 al cuadrado, o sea, me va a dar 9 positivo. Entonces, en sí lo que nos dice esto es que las frecuencias observadas están cerca, o sea, nos da una medida de si si las frecuencias están cerca o lejos de las esperadas. Pero el problema está, bueno, o sea, ¿qué tan grande tiene que ser para decir, bueno, que esto es grande? ¿Sí? Pues uno de los problemas que tiene chi cuadrado es que puede ser indefinidamente grande y que el valor depende del número de casos que se evalúan y del tamaño de la tabla. ¿Sí? Entonces, uno de los problemas que dicen es que si vos a los valores de la tabla 5.1, o sea, de la primera tabla, lo multiplicás por 10, o sea, las frecuencias relativas, o sea, las proporciones, van a ser, van a ser iguales, pero como las diferencias de cuadrados van a ser distintas, o sea, las magnitudes son diferentes, chi cuadrado, o sea, o sea, si multiplicamos todos los datos por 10, va a ser de 500 en vez de 50. Entonces, el puntaje de chi cuadrado puede cambiar sin que cambien las frecuencias relativas. Entonces, digamos, algo que hay que tener en cuenta es que el puntaje chi cuadrado solo es válido si las tablas tienen la misma dimensión y el mismo número de casos. No sé cómo interpretar esto. Después hacen distintos coeficientes, o sea, presenta 3 coeficientes de variación. El coeficiente phi, el coeficiente de contingencia de C de Pearson, ¿sí? Y el otro es el coeficiente B de Kramer. Vamos, por partes. Lo que hace phi es, o sea, y esto lo empieza a dar ya como medidas entre 0 y 1. Y depende también, por ejemplo, el tipo de variables. O sea, por ejemplo, para variables nominales, el coeficiente phi, o sea, siempre te va a dar un valor entre 0 y 1. Y la forma de calcularlo es haciendo el cálculo de chi cuadrado dividido n, o sea, la raíz cuadrada de chi cuadrado dividido n. O sea, lo que calculamos antes, o sea, esta diferencia de cuadrado dividido por cada cosa, dividido por la frecuencia total, dividido la cantidad de observaciones. Y ese es el coeficiente phi. Y esto va a valer 0 si las variables son independientes e indica mayor asociación cuando está cerca de 1. ¿Sí? Esto es lo que necesitamos saber por el momento. Después el coeficiente de contingencia, o sea, esto es chi cuadrado dividido chi cuadrado más n.
Por suerte el libro de Bolonia como que omite todas las comprobaciones, o sea, tenemos muchas fórmulas y que al principio, o sea, cuesta un poquito, digamos, agarrarle la vuelta, pero como que omite todas las comprobaciones matemáticas y las verificaciones de las fórmulas. Pero esto lo ves así, como que parece, bueno, bueno, no sé, una pelea de nenes, ¿viste? Bueno, yo te saqué el coeficiente de Figlio. Ah, bueno, sí, ¿sabes qué? Pero si le pongo esto acá, h cuadrado más L, ahora lo llamo C de Pearson, ¿no? Este, pero bueno, cosas que a tener en cuenta de esto, o sea, el coeficiente no puede ser menor que cero, y solo tomo ese valor si las variables son totalmente independientes, es decir, cuando chi cuadrado va a ser igual a cero. ¿Sí? Tampoco puede ser mayor que 1, pero su valor, o sea, máximo depende de la dimensión de la tabla. Entonces, hay de este coeficiente en particular, lo que hace es también, o sea, hace como dos cálculos independientes de este coeficiente para las filas y para las columnas. Esto es cuando la tabla no es cuadrada, por ejemplo. Si la tabla no es cuadrada, uno hay que ver primero, digamos, cuál es el resultado más chico o el más grande. O sea, si es, o sea, el resultado de las filas menos 1 dividido la cantidad de filas, o el máximo de las columnas, porque esto después lo incorpora dentro de la fórmula. Entonces, por ejemplo, el cálculo de Pearson para la primera tabla, o sea, para la tabla 5.1, sería, digamos, el coeficiente C de Pearson sería 0,3. Y esto es justamente para poder decir si este resultado es alto o bajo, o si la relación es fuerte o débil, calculemos el máximo que podría haber tenido para una tabla de 3×3. Entonces, la cantidad de filas menos 1 dividido la cantidad de filas, eh, este, es igual que es igual, bueno, tenemos tres filas, o sea, la tabla 5.1 tiene tres filas, o sea, sí, 1, 2 y 3, perdón, 1, 2 y 3, y tres columnas, o sea que en este caso es indistinto tomar una u otra. ¿Dónde estaba? Acá. Entonces, como que el valor esperado sería como 0,8. Entonces, el valor que hemos encontrado es moderado, indica que la relación entre el tipo de violencia y el tamaño de la misma no es intensa. Digamos, este sería como el valor máximo que podría tomar el coeficiente C de Pearson. ¿Sí? Y como 0,3 está, digamos, de alguna manera alejado de 0,8, por eso dice que digamos, no es intensa la relación. Y el último coeficiente que presenta para variables nominales se llama coeficiente de Cramer y se calcula, o sea, de vuelta, el chi cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de chi cuadrado dividido n por el mínimo de las filas menos 1 o de las columnas menos 1. Es mínimo, o sea, la diferencia es que antes tomaba el máximo y ahora tomaba el mínimo, creo. Para obtenerlo se resta 1 al número de filas, después se resta 1 al número de columnas y se elige el menor de los dos. O sea, si la tabla es de 3×2, se hace 3 menos 1. Y 2,1, 1. Entonces después se toma el valor mínimo. Y ese es el número que ubicamos en el denominador. En el denominador, o sea, el denominador es la parte de abajo de la fórmula. Y en este ejemplo, las filas de la columna son 3, o sea, por lo que se toma el mínimo entre 3 menos 1 y 3 menos 1, que el resultado es 2. Claro, acá porque la columna tiene, o sea, tenemos tres filas y tenemos tres columnas. Entonces, como la tabla es cuadrada, no hace, o sea, podemos tomar cualquiera de los dos. Entonces, por eso hace como esta verificación, digamos. O sea, eh,
resta la cantidad de columnas menos 1 y la cantidad de filas, perdón, la cantidad de filas y la cantidad de columnas menos 1. Como cualquiera de los dos resultados da 2, se queda con el 2. ¿Sí? Y acá, negro, acá también es entre 0 y 1 el porcentaje que dé. Si está más cerca del 1 es independiente, si está más cerca del 0 son dependientes, ¿o no? Sí. Sí, siempre te va a hacer... sí, O sea, en este caso te está tirando que es una variable dependiente, el 0,22 ponele. claro que sería independiente, digamos. Esto. Ah, independiente, a más No, chico no, no, o sea, independiente, sí, que la relación es poco intensa también. poco intensa. Bien. Dos preguntas que quieran hacer hasta ahora. Sergio, yo no estuve la clase anterior, entonces no estoy segura si esta parte está relacionada con eso que antes ya lo habíamos visto. Bueno, yo no lo... Sí, lo vimos en el curso. Creo que era coeficiente de correlación o algo así. Sí. O sea, obviamente es otra fórmula, pero como para hacer algo parecido o lo mismo. Vamos a llegar a eso. Lo que pasa es que hay, depende del tipo de variable, o sea, hay distintos tipos de cálculos. Porque ahora, después vamos a ver, digamos, como el coeficiente, no me acuerdo si R o P de Pearson, o sea, eh, que son distintos, son, digamos, o sea, en definitiva estamos viendo, o sea, relaciones entre variables. Pero lo que está haciendo acá es, bueno, depende del tipo de variable que tengas, o sea, si es ordinal, si es nominal o si es numérico, hay que tener cuidado con, o sea, bueno, hay como distintos coeficientes. Pero fíjense que, o sea, muchas veces cuando hicimos, no sé, cuando hicimos regresiones, o incluso con los resultados de las regresiones logísticas cuando hicimos análisis predictivos, eh, además de lo que tiene que ver con el accuracy, con el sensitivity y ese tipo de cosas, o sea, abajo había un montón de resultados, o sea, de chi cuadrado, por ejemplo, Ah, y sí, otros sí. coeficientes que hasta en ese momento, o sea, no teníamos ni idea de qué eran. Sí, esa era la siguiente pregunta, porque me vi hasta el capítulo 10 de las clases sesiones de R. Sí, Estoy suscripta, así que sí, me acuerdo que había preguntado Janel sobre las otras cosas, que eran un montón, y eso quería preguntar si era esto que estábamos viendo, así que ya, algunas cosas no puede tengo que más sí, o preguntas. sea, pero bueno, por ejemplo, cuando vemos, o sea, cuando en algún lado ves una X mayúscula al cuadrado, o sea, ahora ya sabés que es un chi cuadrado, y que eso, en definitiva, es una forma de, bueno, evaluar las distancias, digamos, entre la matriz de confusión, entre los valores reales y los esperados. O sea, si las variables fueran, si los resultados fueran independientes. Entonces, mientras más chico ese chi cuadrado, mejor va a ser. Este, pero bueno, también hay como, digamos, o sea, no se puede depender solo de chi cuadrados, digamos. Eh, empieza a cobrar un poco de sentido cuando la empezamos a calcular, así que banquen un poquito la mecha. Esperen hasta que se ponga cachondo la explicación, hasta que se ponga Cachondo. cachondo la explicación. Variables, o sea, ahora empezamos a trabajar con variables que sean ordinales y empieza, digamos, a combinar variables ordinales o sea, con variables nominales. Entonces, acá lo que está calculando en esta tabla es calcular el coeficiente que tenga en cuenta los rangos. Eh, Acá lo que está calculando es la relación que podría haber entre el resultado que se obtiene al rendir un examen de ingreso a una carrera y el nivel educativo
de las madres de quienes rinden. ¿Sí? Esto es lo que sale. Entonces, el nivel máximo de educación de la madre se trata de cada estudiante, y el orden de mérito, o sea, la OM era el orden de mérito. O sea, mientras más alto el orden, mejor. O sea, va a ser más chico. O sea, 1 es para el más alto y 8 es para el más bajo. Y los niveles de educación de la madre van también, o sea, de manera descendente, donde 1 sería universitario completo, 2 sería universitario incompleto, y así sucesivamente, digamos. O sea, así que acá solamente tenemos madres que tienen universitario completo, secundario completo, secundario incompleto y solamente primario. ¿Sí? Entonces, una de las posibles soluciones sería, digamos, como dividir, como dicotomizar la variable, o sea, poner como unos y ceros en función, y armar una columna en base a cada uno de los niveles educativos de las madres. Entonces, lo que haría, digamos, para el primer caso, ¿sí? Digamos, que tiene un orden de mérito 1, y la madre tiene, o sea, nivel educativo 2, ¿no? Los pondría, digamos, un 1 en la primera fila, y después todo el resto son ceros. El segundo, que también, o sea, el nivel educativo de la madre es 2, pondrías un 1 en el nivel educativo 2, y en el resto de los niveles educativos ceros. Lo que dice, o sea, lo que dice Bolonia acá es que el problema que tenemos es que tenemos muchos ceros para calcular, y eso de alguna manera va a afectar a los resultados. Entonces, por eso dice que cuando se trata de variables de este nivel de medición, no se usan tablas de doble entrada para representar datos, sino que se utiliza un coeficiente que indique la intensidad de esa relación. Este coeficiente se llama correlación por rango de Spearman. Hay que transformar las variables en rangos, de mayor a menor, de manera que el valor máximo de cada variable corresponda al 1, y el siguiente al 2, y así sucesivamente. Entonces, lo que hace es transformar las categorías de la variable en rangos, donde el orden al mérito de ingreso es 1, rango del orden, del orden es 1, educación de la madre es 2, y el rango de la educación de la madre es 2. Y después lo que hace es calcular una diferencia entre los rangos de dos variables ordinales. Ahora estoy tratando de entender por qué me da 7 gramos. Por acá dice, bueno, el orden de mérito ya está en rangos. 1 para el primero, 2 para el segundo, y un rango para cada persona. El nivel de educación no está en rangos, ya que varias personas pueden tener el mismo, y a esta lo vamos a transformar en rangos. El mayor nivel de educación observado es 2, y a ese valor le va a corresponder el valor 1, el rango 1, pero hay 3 madres con ese nivel de educación, y ellas deberían llevar los rangos 1, 2 y 3 como están empatadas. Como están empatadas, les asignamos a todas el promedio de los 3 rangos, 2. Luego sigue el nivel de educación 3, secundario completo, a quienes deberíamos asignar el rango 4, pero acá también hay empate entre 3 casos, y como les correspondía a los rangos 4, 5, 6, nuevamente usamos el promedio de los 3 rangos para asignar a los 3 el mismo, que sería 5. Que sería el promedio de 4, 5 y 6. Son 6. Claro. Si yo... A ver, un segundo. 4 más 5 más 6 y 3. Sergio, ¿qué estás sumando ahí? No, como no veo bien en ese ejemplo puntual. 4, 5, 6. Claro, digamos. Esto ya tiene, la variable OM ya tiene un orden. O sea, puede ser el que sacó el puntaje máximo en el examen de ingreso, y el
el octavo que sacó digamos, la octava calificación más alta en el examen de ingreso. Entonces, lo que está diciendo, esto ya es una variable ordinal. Esta no, esta es una variable nominal. O sea, porque simplemente te está diciendo cuál es la educación de la madre. Lo que está explicando en el siguiente paso es que, digamos, en esta variable, o sea, solamente hay un resultado posible por cada uno de los rangos. O sea, no hay dos primeros. Digamos, hay uno solo. Pero la segunda variable, educación de la madre, varias personas sí pueden tener el mismo rango. Entonces lo que hace es, como, este es el rango 1, el rango 2 y el rango 3. Después lo que va a hacer, como de alguna manera, en base al resultado observado, ver, bueno, cuál sería el rango observado de esta persona, o sea, el rango que le corresponde a esta persona. Como hay 3 mujeres que tienen, digamos, nivel educativo 2, digamos, a cada una de estas madres les correspondería el rango 1, 2 y 3, o sea, pero como tienen el mismo resultado, le asignan un valor promedio. Entonces, el promedio de este resultado es 2. O sea, si yo hago 2 más 2 más 2 y lo divido por 3, me va a dar 2. Después, de vuelta, hace lo mismo con el siguiente rango, que son las 3, que les correspondería el rango 4, 5 y 6. Pero también tenemos, o sea, 3 mujeres que tienen rango, que tienen o sea, nivel educativo 3. Entonces lo que hace es hacer 4, 5, 6 dividido 3. 4 más 5 más 6 dividido 3. O sea, que sería el rango que les corresponde, o sea, y el promedio. Y de esa forma llega a ese 5. Perfecto. Entonces, ¿qué es esto, no? O sea, la educación de la madre y el rango. En el caso del 2, o sea, como le correspondía, digamos, el rango calculado era 2, digamos, va poniendo así. Fíjense que cuando el rango, digamos, el nivel de educación de la madre era 3, el rango educativo era 3, es 5. ¿Sí? Pues era lo que les correspondía. Y después, bueno, Bien. como solamente teníamos un 4 y un 5, los rangos que corresponden es el 7 y el 8. ¿Sí? ¿En qué estaba pensando la gente que inventó esto? Digamos, eso siempre son cosas que me vuelven loco. No tenían internet seguro. No tenía internet, sí, ni hablar. Sí, siempre existe esta comparación, bueno, o sea, ¿qué hizo Newton durante la peste negra y qué estamos haciendo nosotros, no? O sea, No. estamos aprendiendo a programar en eso. Yo estoy viendo Breaking Bad por tercera vez y aprendo a programar. Bien. ¿Quién entendió cómo calculamos el rango de la educación de la madre? ¿Quién lo entendió? O sea, yo lo seguí, pienso que cuando tú lo has seguido lo he entendido, pero si lo tuviera que hacer sola tal vez estaría un problema. Tendría que volver a leer, o sea, como paso a paso todo. Bueno, Sí, estoy igual que yo. bueno, acá está digamos, la parte donde lo explican. ¿Querés leerlo y ver cómo lo entendemos? Porque todo lo que sigue a partir de acá es más fácil, porque es solamente, bueno, la diferencia entre una columna y la otra, pero digo, si no entendemos cómo salió esto, por ahí, o sea, vamos a estar perdidos después. Así que si querés salir, o sea, leete este párrafo, o sea, desde acá, desde ahí, por lo menos hasta el final, o sea, sería desde ahí, ¿sí? Vale, a ver, lo leo para todos. El mayor nivel de educación observado es 2, universitario incompleto. A ese valor le correspondería el rango 1, pero hay 3 madres con ese nivel de educación. Ellas deberían llevar los rangos 1, 2 y 3. Como están empatadas, les asignamos a todas el promedio de los 3 rangos, 2. Luego sigue el nivel de educación 3, secundario completo, a quien deberíamos asignar el rango 4.
Pero acá también hay empate entre 3 casos. Corresponderían los rangos 4, 5 y 6. Nuevamente usamos el promedio de los 3 rangos para asignar a los 3 el mismo, 5. Sigue el nivel 4, secundario incompleto, al que asignamos el rango siguiente, 7, ya que hay solo un caso aquí, y lo mismo pasa con el nivel 5, primario completo, al que le toca rango 8. Asumiendo entonces la transformación de los valores de las variables en rangos resulta así. Ya, me quedó más clara una pequeña pregunta que tenía. ¿Cuál era la Sí. pequeña? O sea, ya lo habías dicho, pero el tema de los promedios como que lo entendí, pero no lo había asimilado. O sea, lo vi y en ese sentido tuvo sentido, pero en mi cabeza no había hecho clic, no sé cómo decirlo. Ah, perfecto. Dani, Romero, perdón. O sea, lo estoy releyendo todo porque me quedan como que dudas en la transformación de las variables, pero creo que leyéndolo de nuevo puedo sacarlo. Sí, básicamente lo que está diciendo, digamos, así, por ejemplo, si todas las madres tuvieran educación diferente, o sea, si por ejemplo, digamos, que este fuera 1, este fuera 2, este fuera 3, le correspondería el rango 1, 2 y 3, ¿no? Pero como lo que dice es que tenemos, digamos, 3 madres que tienen el mismo, digamos, el mismo nivel de educación máximo, tendríamos que promediar, digamos, los rangos que le corresponderían a cada una de estas 3. Entonces, como le corresponde el rango 1, 2 y 3, pues son las 3 con el resultado, digamos, con el nivel de formación más alto, son las 3 que tienen nivel de formación más alto, el promedio de 1, 2 y 3 es 2. O sea, pues hacemos 1 más 2 más 3, dividido 2, dividido 3, lindo para calcular el promedio de y por eso me da 2. Entonces, de esa manera va construyendo esta tabla, digamos. Entonces, tenemos el orden de mérito del ingreso, o sea, los que sacaron la nota más alta, y esto, como es una variable ordinal, naturalmente va a tener el mismo orden. O sea, va a tener como el mismo rango. En cambio, en la educación de las madres, de esta forma como calculamos los rangos, por ejemplo, a los que tenían, digamos, un nivel de educativo 2, le pone, digamos, un 2. O sea, el 2, que es lo que calculamos recién. ¿Sí? A las que tienen, digamos, por ejemplo, un rango educativo, o sea, un nivel educativo 3, el rango que le correspondía era 5, o sea, porque era la suma, el promedio de 4, 5 y 6. Y por eso, digamos, a todo lo que tiene 2 le pone un 2, y a todo lo que tiene un 3 le pone un 5. Y después, bueno, como había solamente un 4 y un 5, y le corresponde el orden, digamos, el rango 7 y 8, por eso le pone 7 y 8. Entonces después calcula la diferencia entre el rango de una variable y entre el rango de la variable y de la otra. Entonces, el rango de orden de mérito hace la resta del rango de educación de la madre, menos 1. Al número 2, o sea, el que tenía el rango 2 le resta el rango de la madre, el que tenía el rango 3 le resta los 5 y así sucesivamente. Entonces, esta diferencia indica la distancia que hay entre los dos ordenamientos, si ambas fueran iguales, ¿sí? Entonces, la intensidad de la relación, según Spearman, es con el coeficiente de Spearman, que se simboliza con una R, con una sub S, es igual a 1, por 6 por la sumatoria de todas las diferencias al cuadrado, dividido n al cubo menos n. ¿Sí? D1 son las diferencias de los rangos, calculadas en la última columna de arriba, que en la fórmula van elevadas al cuadrado. O sea que el resultado va a ser positivo. La sumatoria indica que esta va desde la primera de las diferencias, o sea, i igual a 1, que sería esto, hasta n, por todas. Y n es el total de observaciones. Y este coeficiente puede ser negativo o positivo,
y tiene un campo de variación, igual, bueno, queda otro que va entre -1 y 1. ¿Sí? Entonces, se interpretan como propios de una asociación fuerte e intensa, y los cercanos a él, sean positivos o negativos, corresponden a asociaciones débiles. O sea, si está cerca de 0, la asociación va a ser débil. Si está cerca a 1 o a -1, la asociación va a ser fuerte. Y acá no hay que confundirse con que, bueno, -1 es más débil que 1, sino que eso lo que quiere decir es que cuando uno sube, el otro baja. Y acá lo que dice es que a diferencia de los coeficientes usados para variables nominales, ahora el signo sí importa. Cuando el resultado es positivo, da cuenta de una relación directa entre las dos variables, una relación en la que cuando una aumenta también hace la otra, y si el coeficiente es negativo, indica relación inversa. Cuando sube una, la otra variable va a bajar. Bien. Esta parte. Bueno, acá está haciendo lo mismo que antes, pero nada más que eleva la columna D al cuadrado. Bueno, acá está explicando lo que decíamos recién, o sea, que la fuerza de la relación no tiene que ver con el signo, sino con el resultado, ¿no? Que una relación que es 0,03 es tan débil como una relación que es menos 0,03. Y que una relación de Spearman, o sea, igual a 0,96, es igual de fuerte que una relación de Spearman de menos 0,96. ¿Sí? Entonces, acá lo que me está rompiendo la cabeza es por qué este 6 acá, no sé ustedes. Pero bueno, el cálculo de esta, o sea, el cálculo del coeficiente de Spearman nos da 0,76. Esto Pero, indica una asociación intensa y positiva entre la educación de la madre y los resultados de ingreso a la universidad. Que sea positiva quiere decir que que estudiantes con madres de mayor educación obtienen mejores resultados en el ingreso de la carrera. Sergio, se me cayó el internet un ratito. ¿Me podés reorientar un poquitito así? Entendí Sí. lo de los rangos, veníamos de los rangos. Bueno, perfecto. Después viene la forma de calcular el coeficiente de Spearman, que es, o sea, que es igual a 1 menos 6 por la suma de las distancias al cuadrado. O sea, las distancias van a ser esta, es la columna D, ¿no? O sea, que es De restar 1 a 2, menos 1. 1 menos 2, o sea, 2 menos 2, 3 menos 5, 4 menos 2, Bien. y esta es la fórmula, o sea, tenés que sumar todas las distancias al cuadrado, lo multiplicás por 6, lo dividís por n al cubo menos n, y a ese resultado se lo restás a 1. Y esto te puede dar ya un valor que puede ir entre menos 1 y más 1. Y más 1. Entonces, bueno, lo que explican los siguientes párrafos es que hay que, o sea, la fuerza de la relación está dada por el valor, o sea, y no por el signo. Lo que dice, o sea, un coeficiente de Spearman de 0,96, o sea, es tan fuerte como un coeficiente de Spearman De de 0. menos 0,96. Lo que está diciendo ahí es que las relaciones son directas o indirectas. O sea, cuando sube una, sube la otra, eso sería una relación directa, y una relación indirecta sería que cuando sube una, la otra baja, o cuando baja una, la otra sube. Perfecto. En este paso lo único que hizo fue subir al cuadrado, digamos, la columna D. Entonces, ahí va despejando toda la fórmula y le da como a 0,76. Y esto lo que indica es una asociación intensa y positiva entre la educación de la madre y los resultados de ingreso a la universidad. Bien. Acá dice que el problema de la causalidad, bueno, este es un mantra que nos tenemos que meter en la cabeza. Es más, o sea, debería ser un tatuaje. O sea, que una correlación no implica causación. O sea, tenemos una relación, no hay causalidad, digamos.
Sí. El problema, bueno, acá filosofa un rato, y acá dice, bueno, para ilustrar, digamos, problemas con las correlaciones, dice, bueno, si vos te pasa un tema mucho en la radio, es muy probable que te lo pasen en la tele, ¿no? Seguro es un tema de mierda. Seguro. Y lo vamos a ver en el canal de YouTube de Alvin, seguramente. Este coeficiente de educados no solo cuando las variables son ordinales, sino cuando son cuantitativas. O sea, en intervalos o en proporciones, y en caso... Se dice que este coeficiente es robusto para indicar que se ve poco afectado cuando no se cumple supuestos como, sobre las variables cuya relación se analiza. Para que la interpretación del coeficiente de Spearman sea correcta, es necesario que las variables guarden entre sí una relación directa o inversa. Es decir, que la relación sea monótona, creciente o decreciente. Bueno. Después dice, cuando las variables tienen intervalos o proporciones. No, me tomo jugo. Gracias. Por ejemplo, si disponemos de un conjunto de personas adultas de las que sabemos la edad a la que cada una se casó o unió, podríamos, y los años de escolarización, nos interesa ver la relación entre estas dos variables. Y acá con lo que va jugando, de vuelta, según una distribución conjunta, pero con lo que va jugando, digamos, si tenés variables numéricas, o sea, podrías verlas en un diagrama de dispersión. Y acá, o sea, lo interesante es ver cómo se distribuyen los puntos. O sea, esto ya de alguna manera lo vimos con la parte de gráficos, y cuando de alguna manera se ve alguna línea o alguna forma que va, digamos, representando como una suerte de tendencia, digamos, podríamos afirmar por lo menos ya visualmente que tenemos una relación, y así cuando tenemos unos datos dispersos sin una forma, o sea, clara, sin una forma clara de que cuando una variable aumenta en el eje X, también aumenta en el eje Y, o sea, que eso sería algo que vaya así para arriba o para abajo. Entonces, eso nos puede ir bien. Esta representación gráfica me gustó, o sea, para determinar, o sea, relaciones directas fuertes, débiles, o inversas y fuertes, o inversas y débiles. O sea, que por ahí se ve como una tendencia, o sea, mientras más concentrada está la elipsis, más fuerte es esa relación. Y si sube o si baja, eso nos va a decir, o sea, si es una relación directa o indirecta. Puede pasar que, en este caso, estamos hablando de relaciones lineales, ¿sí? Pues lo que podríamos atravesar, por ejemplo, con un cálculo de regresión lineal, podríamos atravesar una línea que represente la distancia de la diferencia de cuadrados entre cada uno de los puntos y la línea y la recta de regresión. Pero puede pasar que tengamos una relación, como en este caso, que por ejemplo, esto lo que está viendo es la cantidad de veces que vamos al médico. Que cuando somos bebés, o sea, nos llevan todo el tiempo, y cuando somos más viejos, volvemos a ir. Entonces, este conjunto lo que muestra es una tendencia no lineal. O sea, hay una tendencia, pero bueno, esa relación no es lineal, digamos. En este capítulo solamente se limita a relaciones lineales, pero bueno, era simplemente como para introducir que hay más tipos de relaciones que las lineales. Entonces, cuando estamos hablando de correlaciones, de relaciones lineales, utilizamos un coeficiente de correlación R de Pearson, que es muy conocido ¿no? Presentado por Pearson y Galton en 1895, pero ya había sido mencionado por Galton 8 años antes.
Y de vuelta, vamos entre 1 y 1, siendo, digamos, en una relación perfecta, o sea, va a ser positivo 1, una relación perfecta negativa inversa va a ser menos 1, R va a ser menos 1. Y acá una de las cosas que hace, digamos, que por ejemplo, puede estar distorsionando, digamos, cuando trabajamos con los valores reales de las variables, como por ejemplo cuando cuando vimos gráficos de dispersión o regresiones lineales, por ejemplo, entre los años de experiencia, digamos, que la magnitud es chiquita, o sea, estamos hablando, por ejemplo, no sé, de 1 año de experiencia, de 5 años de experiencia, digamos, no vamos a tener un rango más alto que no sé, 40 años de experiencia, ponele, o sea, con toda la furia. Pero por otro lado, los sueldos, digamos, la magnitud están en miles de pesos. Entonces hay como una desproporción entre las escalas de las variables. Entonces lo que se suele hacer, o sea, lo que se suele hacer es como calcular el Z-score o los puntajes Z, que es la diferencia entre la observación menos el promedio dividido el desvío estándar. A ver, ¿dónde estaba esto? Acá. Acá está, las puntuaciones Z, que indican a cuántas desviaciones estándar se encuentra cada observación de la media. Son los puntajes que permiten decir si se trata de un valor muy grande, o sea, por encima de la media, o pequeño. Y esto no tiene unidades, sino lo que tiene es distancias, o sea, distancias sobre el promedio. Y es lo que permite calcular, digamos, o sea, variables numéricas independientemente de cuál sea la unidad de medida. Para puntajes bajos de la variable, menores a la media, el puntaje Z es negativo, y para positivos va a ser, o superiores a la media, el Z-score va a ser positivo. Entonces, bueno, acá lo que está explicando, si los valores Z-score de ambas variables, o sea, son altos y positivos, la corrección es fuerte y directa. Si son altos y negativos, la corrección es fuerte e inversa, y si es cercano a cero, no están correlacionadas. Entonces, el cálculo de la correlación de Pearson es la sumatoria de todos los Z-scores de una variable por los Z-scores de la otra, la sumatoria de todo eso, dividido en n-1. Así llegamos. Y también nos va a dar un intervalo entre -1 y 1. Entonces, el ejercicio de correlación, puntaje de inteligencia matemática, bueno, acá está haciendo los cálculos. En esencia. ¿Sí? Nada. Acá lo que está diciendo, o sea, lo que está estableciendo es que para poder interpretar el coeficiente de Pearson se requiere que las variables guarden entre sí una relación lineal. De lo contrario, la interpretación como intensidad puede ser de la relación es incorrecta. Además, este coeficiente se ve afectado por valores extremos, es decir, que se apartan de la tendencia mayoritaria, por lo que si esto existe, conviene calcular el coeficiente de Spearman, que es más robusto que el de Pearson. Ya. ¿Y esto con qué otras cosas lo podemos relacionar? Por ejemplo, digamos, como que en la fase de exploración tendríamos que hacer, por ejemplo, un gráfico de boxplot para poder ver la cantidad de outliers. Porque si tenemos muchos outliers, tendríamos que tomar decisiones. Tendríamos que usar, por ejemplo, el coeficiente de Spearman en vez del de Pearson. Entonces, cuando la relación entre dos variables es lineal, el coeficiente de Pearson da una interpretación más detallada de la incidencia de una variable sobre otra.
cuando a este coeficiente se eleva al cuadrado, se obtiene un número que se llama el coeficiente general de determinación, que se indica como R cuadrado, y que mide la parte de la varianza que es compartida por las dos variables. El R cuadrado, o sea, las regresiones lineales, o sea, es algo que siempre se ve, y bueno, se llama, y es esto, es el coeficiente de determinación. Entonces, cuando la relación es asimétrica, una variable opera como antecedente y la otra como consecuente, el coeficiente general de determinación mide la parte de la varianza de la variable consecuente. Pero bueno, en definitiva es elevar al cuadrado el coeficiente de Pearson. Y acá lo que está diciendo es que como 72%, que el 72% de la variabilidad total que aparece en el número de ejercicios se explica por el puntaje alcanzado en la escala de inteligencia. Bien. Esto, digamos, cuando estamos haciendo una regresión lineal, lo que nos va a decir es, digamos, cuánto explica X, o sea, digamos, la curva, cómo se va moviendo la curva en el eje Y. Digamos. Entonces, digamos, a medida que aumenta X en un valor, digamos, el eje Y en este ejemplo va aumentando un 0,72%. Dicotomías reales y ficticias. Las dicotomías reales, o sea, son, por ejemplo, cuando tenemos, no sé, turno, mañana y tarde, género, grupo experimental y grupo de descontrol. Las segundas provienen de haber recategorizado una variable continua en dos grupos. Cuando hablamos de dicotomías, hablamos de dos categorías, o sea, y que lo vamos a representar por lo general con ceros y unos. Sí. Después, bueno, esto no me acuerdo de haberlo visto nunca en la práctica, así que no sé, por eso me lo salto. Incluso no me acuerdo de haberlo visto en la maestría. Esto. Yo tampoco lo vi, ¿eh? También es raro, ¿eh? Sí. Pero bueno, niveles de medición combinados. Una variable dicotómica real y una proporcional. La comparación de los valores de una variable continua entre dos grupos se trata como la correlación entre una variable dicotómica real, que define los grupos, y una continua. Allí los grupos se codifican como 0 y 1 y se calcula el coeficiente de Pearson entre las dos variables. Acá, ¿qué hace? El promedio de x1 menos el promedio de x0. O sea, cuando, por ejemplo, acá lo que va a hacer es tratar de analizar las relaciones entre los grupos de control y experimentales y el puntaje que obtuvieron en determinadas pruebas. ¿Sí? Entonces, al grupo de control lo va a llamar 1 y al grupo experimental lo va a llamar 0. Entonces, lo primero que hace es el promedio de 1 menos el promedio del grupo 0 y lo divide por el desvío estándar. ¿Sí? Después y a eso lo multiplica por la proporción de casos codificados como 1, menos 1 menos la proporción, por n dividido n menos 1. Y esto da 0,1734. Entonces, esto lo que indica es que se codificó como 1, tiene puntajes medio más altos, y su valor absoluto sería una correlación pequeña entre la pertenencia a los grupos y los puntajes de la prueba. Tenemos una relación débil entre las variables. Y bueno, acá tenemos los resúmenes. Acá vemos la parte de matriz de correlaciones, que esto es, o sea, tomar una variable y la ponemos tanto como filas y como columnas,
Y ahí lo que hacemos es calcular, digamos, las proporciones de resultados en cada una de las combinaciones, de igual manera que lo haríamos si fuese, como si fuera una batalla naval. ¿Sí? Entonces, acá de vuelta lo que vamos a ver es cómo se relaciona, por ejemplo, la variable P14 bs.a con, por ejemplo, la variable P14 bs.b, que la relación entre estas dos es 0,57. Digamos, como bastante alta, o dentro de estas observaciones es como una de las más altas. ¿Y con qué? Y acá estaría bueno saber con qué cosa están. Entonces, lo que estamos haciendo acá es ver las correlaciones simultáneamente de las 7 variables seleccionadas. O sea, no está haciendo una variable contra la otra, sino que está haciendo todas a la vez. De las 49 celdas de la matriz 7 están ocupadas con unos la diagonal. Las 42 restantes muestran los 21 coeficientes de correlación repetidos por encima y por debajo de la diagonal. El coeficiente que se pidió es el de Spearman porque los números codifican categorías ordinales. Esta matriz no es explicativa, digamos, o sea, no se puede establecer causalidad. Y la lectura de esta matriz, bueno, señalan que todos los coeficientes son positivos. Bueno, como estamos calculando un coeficiente de Spearman, esto podría ser tanto positiva o negativa, pero bueno, no se dio el caso. Entonces, acá lo que está haciendo es, bueno, calcular las frecuencias, o sea, de la confianza en cada una de las instituciones. ¿Sí? Hermosa la confianza en el Poder Judicial. No, en ningún lado, o sea, no hay confianza en Sí. la iglesia, solo la iglesia. Sí, la iglesia, digamos, en determinados Gracias por países tanto. tiene como mucha confianza. Y la comparación Gobierno también. de carabineros, policía es similar al de las Fuerzas Armadas. Y esto se refleja Ay, en el coeficiente de correlación mayor, que es 0,57. Claro. P14, las Fuerzas Armadas, digamos, esta es la codificación de cada una de estas variables, ¿sí? El Poder Judicial y los partidos políticos. Bueno, la fórmula de relación, las relaciones lineales, bueno, no sé, acá no me acuerdo qué se había fumado. Pues esto me lo paso un poco por lo vimos con regresiones lineales estos. Digamos, la recta de regresión, o sea, lo que tiene es como la menor distancia posible entre los puntos y la recta. ¿No? Sí, y la fórmula de la relación es la siguiente, donde I, el valor de I, o sea, va a estar dado por el valor por una constante por X. La pendiente, bueno, el tema de la pendiente es importante porque, o sea, si el B0 nos va a dar la pendiente, sí, y eso nos va a decir también, bueno, si tenemos una relación positiva o negativa. Pero esto está, si no me equivoco, en el video número 6 o el 7 de las regresiones lineales. Obtención de la recta de regresión. ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo por encima de esto? O sea, en R es una línea de código nada más. Sí. Y encima hoy es sábado. Sí, encima Calcularlo en serio es un dolor de cabeza porque esas son matrices.
Claro, pues tenemos la sumatoria de todas las observaciones de X por Y, digamos, menos, o sea, las sumatorias de X por la sumatoria de Y De I. dividido, o sea, la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X. Ah, claro, sí, Ah, sí. tenés, o sea, la Claro, sumatoria de X al cuadrado por N menos la sumatoria de X al cuadrado. Y todo para llegar a esto, digamos, encima, ¿viste? Pero bueno, nada. Acá está más fácil el cálculo. Entonces, conociendo, bueno, y esto, digamos, pero esto sí está bueno porque cuando te sale en R la salida, siempre te va a aparecer como una fórmula así, o sea, de la I estimada. Y esto lo que quiere decir es, por ejemplo, el primer valor es que cuando X es igual a 0, o sea que cuando estás, digamos, en el eje Y, es donde corta al eje Y. Digamos, o sea, ¿dónde esta recta corta el eje Y? Porque en este caso sería en menos 5,63. Después, digamos, la orientación de la pendiente te lo va a dar el símbolo que venga después. O sea, y esto lo que quiere decir es que a medida que aumenta X, o sea, lo hace 0,23 veces por cada unidad de X. Entonces cuando X es igual a 1, digamos, esta parte va a ser 0,23. Cuando X sea igual a 2, va a ser 0,46 y así va a ir aumentando la recta. La forma de relación, bueno, esto después podríamos repasar el coeficiente de peso, el coeficiente de Spearman, visualización de los datos. Vamos a una parte rápida de esto. Ahí pueden ir siguiendo el código en ese link. Entonces, va a cargar una tabla de violencias donde tenemos el tipo de violencia y las ciudades, o sea, áreas rurales, ciudades grandes, ciudades pequeñas, y si son violencias autoinfligidas, colectivas o interpersonales. Entonces, calcula primero, digamos, el chi cuadrado. Sí. Entonces, cuando llegamos a esto, o sea, bueno, acá tenemos la tabla, y acá tenemos el chi cuadrado, que nos da 50,18 con unos grados de libertad igual a 4 y el p-value 0,03. Pero después nos pide que calculemos los atributos. Y acá, ¿qué nos está diciendo? En los nombres indica que este objeto contiene en su interior la clase, que es el tipo objeto. De los nombres por ahora nos interesan statistic, que es el valor de la distancia chi cuadrado, observados, que es la tabla de frecuencias original, las frecuencias observadas, las esperadas, que es la tabla de frecuencias esperadas bajo la hipótesis de independencia, y para llegar a ellos se utiliza el mismo procedimiento que para referirse a la variable en una matriz de datos. Así que, si yo quiero ver solamente el chi cuadrado, que ya me lo entregaba, o sea, cuando corría esto solo, ¿no? Es 50,18. Bueno, pero para ver los resultados individualmente,
Y lo dejamos feliz a Bolonia. Pero bueno, estas son las... De ahí, esto explica también cómo se va construyendo cada una de las variables, de las tablas, ¿no? O sea, estas son las observadas. Ah, bueno, las observadas sí, pues. Y las esperadas. O sea, las observadas son las reales de los datos y las esperadas lo que podríamos esperar si las variables fueran, o sea, totalmente independientes. Y bueno, se pueden sacar los decimales con este o sea, redondeando los resultados. Y el número total de observaciones no es uno de los elementos que la prueba da directamente. Hay que pedirlo a partir de la suma de las frecuencias que totaliza los mismos. O sea, y ese valor lo vamos a dar como n, que es la suma de todas las observaciones de la tabla. Nos dio 500. Y bueno, acá va empezando a armar, digamos, filas, columnas, ¿sí? Con las funciones nrow y ncol, o sea, el número de columna y el número de fila y el número de columna. Y las distancias, para tenerlo, vamos a asignar un valor. Bueno, acá lo que está haciendo, o sea, es calcular paso a paso, digamos, o sea, sin ninguna fórmula en particular, cada uno de los coeficientes. Entonces, el coeficiente phi es 0,31, el coeficiente C de Person es 0,30, el D de Kramer Kramer versus Kramer, qué película, ¿no? Bueno, para esta no tengo la clase. No estoy buscando el dataset acá, un segundo. Ok, ok. Adulto mayores, necesario. Bueno.
Porque acá ya calculando, no tengo las variables, o sea, digamos, tendría que hacerlo a mano. La tabla esta donde calculábamos esto. Sí. Si yo... Dos. Pues no me quiero quedar. Ay. 2, 3. 3, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 5 y 3. Y esto cómo lo llama. Ah, claro, no te dejan los vectores hechos, ¿no? Claro, no tenía los vectores, o sea, así que Claro. ahora los hice. Pero me cago en la puta. No me costaba nada, 2 líneas de escribir ahí. Claro, desgraciado. Bueno, y acá para calcular, entonces esto sería el coeficiente de Spearman. La función se llama core, x e y, entonces pasamos ohm y madres. Cuidado con las mayúsculas y las minúsculas. ¿Sí? Acá porque tengo los vectores sueltos, o sea, lo que creé en este primer vector es la secuencia de 1 a 8, y en este vector, bueno, o sea, lo que tenía en la tabla digamos, en la tabla que estaba en el libro. Y esta es la forma de calcular correlaciones, o sea, se llama core, variable 1, variable 2, y el método con el que querías hacerlo. ¿Te acordás, Sergio, si se funcionaba para una matriz? ¿O es que hay que meter otra cosa? Y vamos a ver, debe estar acá el tema de la matriz. Tiene que estar acá. Tetracórico, punto biserial, modelo lineal.
cortitas como. Ay, no. No está, pero lo buscamos después. Redondea a 3 decimales. Bueno, el coeficiente de Pearson. Bueno, esta es otra tabla que no tengo. Pero fíjense que, digamos, cuando tiró digamos, el error porque había escrito mal Spearman, o sea, lo había puesto con mayúsculas, o sea, me dijo que los argumentos, o sea, del método, tienen que ser Pearson, Kendall y Spearman. Si yo estoy calculando, o sea, correlaciones, o sea, entre variables numeriales y quiero usar solamente el de Pearson, no hace falta que especifique el método. ¿Sí? Esto está mal, pero no está tan mal. Vamos. ¿Sí? Esa sería la forma de calcularlo con el coeficiente de R de Pearson. Si fuesen las variables correctas, digamos. Ahí en el link que les pasé en el chat, en el último pueden ver el código en vivo a medida que lo voy escribiendo, o sea, está Genial. pasando ahí. ¿Sí? Si quieren ver de dónde sale eso, lo pueden ver acá. Ahí salen los programas que pueden instalar. Dicotomías artificiales, Bailey. Bueno, ahora vamos a ver el archivo Bailey, espera. El raw. Bailey motor. Sí, lo único malo de a veces de este código en vivo es que tenés que, digamos, como correr 2 veces la línea de código para que funcione. Es lo único que, por si en algún momento lo usan, es lo único que tienen que tener en consideración. Bueno, ahí creo la tabla, bueno, o sea, de los rangos, por ejemplo, de 63,9 a 107 y de 107 a 150, ¿no? Y bueno, la cantidad de observaciones que teníamos en esto. Se hizo el corte en 107, pues es el valor que está en el medio. Si quisiera, bueno, ahí cortó por el promedio, si quisiera cortar por digamos, dividir por la mediana, sería el corte lo daría en 105. Tetracórico, esto me lo voy a saltar porque no lo vi nunca en la vida. Punto biserial. Vamos a saltar. Bastardo. ¿Por qué no me pones el coso de los vectores? Ay, Dios.
Bueno, esto si quieren ver toda esta parte de regresiones lineales, tenemos en el Club de R en... ¿Qué era esto? En el Club de R es la sesión 6, si no me equivoco. Sí, no sé. Entran en la carpeta, creo que esto ya era de junio, o sea, la sesión 6 es la de junio. Y acá tenemos todas, o sea, la parte de regresiones lineales. Algo de correlación, ¿sí? Este, Muy bueno ese gráfico. sí, es por ejemplo, la relación para los testers, o sea, de los QA, entre años de experiencia y el sueldo bruto. Excelente. Y La dispersión está muy buena. El de que puedes ver el desvío ahí. El smooth se llama. sí, Ah, sí. Y eso es, y en algún lado tenía, y acá está, por ejemplo, cómo se calcula esa relación, por ejemplo, ¿no? O sea, lineal model, sueldo bruto, experiencia, o sea, y esa es la forma. Y el intercept es digamos, el valor en que corta al eje Y cuando X es igual a 0, o sea que un QA, o sea, sin experiencia, en promedio está cobrando 46.000 pesos. Y por cada año de experiencia va sumando 5.200 pesos. Eso es lo que nos está diciendo esta recta de regresión. ¿Sí? Eh, pero bueno, no lo sigo con el libro porque, o sea, no tengo creado los coeficientes de la tabla, digamos, y demás. ¿El cuarteto de Ascombe lo conocen? no. No, yo tampoco. El cuarteto de Ascombe es un juego teórico donde vos tenés, o sea, 4 datasets que tienen el mismo promedio, la misma varianza, y digamos, o sea, como que los resultados, o sea, estadísticos, o sea, son exactamente iguales para los 4. O sea, para los 4 datasets. Eh, entonces, cuando vos haces, por ejemplo, de... creo que está ya por... Ya está Siempre embebido en aprendo R. cosas interesantes. ¿Eh? Impresionante las cosas interesantes que salen acá. Esto no lo había escuchado nunca y lo encuentro increíble como para enseñarle a alguien. Bueno, esto se suele, o sea, es algo que se suele usar mucho en los cursos de visualización. ¿Y por qué es importante visualizar los datos? O sea, y el cuarteto de Ascombe, o sea, vos fíjate que los números máximos y mínimos, las medianas, los promedios, y los promedios son, bueno, no son distintos. Pero de los X son todos iguales. Sí, y de los Y, no. Bueno, sí, los También resultados de son los todos X son iguales. todos iguales, o sea, y bueno, y si calcularas, bueno, la varianza y demás, también te darían los mismos resultados. Este, entonces, bueno, por eso, digamos, la importancia de graficar, digamos, mira, esta forma no la conocía. Igual creo que se quedó un poquito vieja. Perdón, ¿qué es lo que hacen? No entiendo, perdón. Está haciendo o sea, esto, el apply es como aplicar al mismo, es la misma fórmula a las distintas columnas. Ah, Eh, ok. Esta es una de las funciones de mapping que por ahí, o sea, lo podríamos meter en el mes que viene para que alguien nos dé una clase. Porque hay muchas cosas que nosotros hicimos hasta ahora que, o por lo menos con lo que yo sé, digamos, que tengo que hacer como paso a paso.
Y hay funciones como apply, supply, apply, mapping y cosas por el estilo que te permiten, digamos, como ejecutar el mismo cálculo sobre varias variables y entonces como que automatizás el proceso. Bueno, Así que bueno, eso es lo que quiero que veamos la próxima vez. Entonces, bueno, calcula las correlaciones para todos, o sea, los intercepts, o sea, los distintos modelos lineales, y para todos da igual. Pero cuando graficás, o sea, te da, digamos, o sea, son distintas distribuciones, o sea, y por eso, bueno, siempre lo de este, digamos, siempre hay la importancia de graficar como para poder reflejar los datos. Y lo otro que estás trayendo después es una versión un poquito más moderna de todo esto, porque el cuarteto de Ascombe no sé de qué año era. Este, bueno, en los 70, Tufte, es un invento de Edward Tufte, que es como uno de los padres de la visualización. Pero después está Datasaurus 12, que entre otros, o sea, es algo que inventaron entre Alberto Cairo y no me acuerdo bien más, que son, en vez de ser 4 datasets, como en el caso de Ascombe, son 12. Son 12 representaciones diferentes, o sea, eh, que tienen el mismo promedio en X e Y, el mismo desvío estándar y el mismo coeficiente de correlación. Y lo creó, bueno, Alberto Cairo, que también es una bestia en visualización, o sea, tiene el último libro, o sea, How Charts Lie, es fabuloso. Nada, pero lo divertido es esto, digamos, entonces va calculando los... Ah, mira, hay un paquete de R. Me encanta. No, puto. Ay, perdón que me fascinen estas cosas, ¿eh? Data, yo sé que a la gente normal esto como que... Pero perdón. Quiero ver el dinosaurio. No, está perfecto. ¿No? Que va a ser el dinosaurio. No te puedo creer. Haz lo tuyo, Sergio. Dilo tuyo, Sergio. El dataset. Claro, fíjense que, o sea, para los 12 datasets, la media de X, o sea, el promedio de X y el promedio de Y, es igual, el desvío estándar es igual, y este R por X no sé qué es. Ah, la correlación, ya es muy parecida. O sea, está en menos 0,06. ¿Cuál es el dinosaurio? Este. O sea, hay un gráfico que te da o sea, te hace un dinosaurio. Qué bestia. O sea, estos son, digamos, en este GIF están representados los 12 datasets que tenés en el, en el coso. ¿Ves? Acá están los... Terminó de caer. Muy bueno, boludo. Eh, ahí los grafico todos. Están los 12 ahí. Claro.
Javier. No nos íbamos a ir sin verlo. No, sí, no nos vamos a ver. Que vengan los geólogos, vengan de a uno. Y encima ahí el Chocón está lleno, así que. De dinosaurios. Bueno, nada. Ay, qué bueno, boludo. Y, Bueno, me queda pendiente, o sea, me anoto para el sábado que viene, o sea, o para mandarles en la semana de cómo calcular una matriz de correlación. Que eso es como algo más interesante. Lo noté, lo tengo igual, ¿eh? Es Lo paso lo paso igual, de todas maneras. genial. Igual es core. Parece que si le metes una matriz anda igual. Ah, mira. Pero bueno, eso es un poco todo. Pero bueno, para mí por lo menos fue interesante esto de ver, de saber, bueno, cuáles son los coeficientes según el tipo de variables, ¿no? O sea, esto por lo menos saber que existe algo o sea, un método que es para variables nominales, como el de Spearman, y otro que es para variables, o sea, ordinales, como el de Pearson. Me parece interesante también, o sea, el coeficiente de determinación, o sea, que es digamos, es un resultado que aparece siempre en resultados que suele aparecer mucho en resultados de regresiones lineales. Y que también, o sea, te empiezan a dar como más contexto para otras cosas, o sea, bueno, qué es, o sea, el ajustado, qué son los valores ajustados, los esperados, digamos, o sea, esto que a veces aparece como chi cuadrado, bueno, a qué se refiere, y ese tipo de cosas. No sé, por lo menos para mí fue un poco más entretenido y cachondo. Así, bueno, chicos. chao. Chao. Sí, es tarde. Así que bueno, nos vemos en la semana con algunos, nos vemos en la... El dedo de Luis. Tiene un saludo de té, Luis, boludo. Chao. Ídolo, Sergio. Ídolo. No, por favor. No, Sergio. ¿Qué vamos a ver el otro sábado? Shiny. Ah, verdad, qué entretenido. Man. Vamos a brillar. Bueno, Increíble. tenemos Shiny, así que no se lo pierdan. Puta, esto yo creo que es muy útil para hacer dashboard, weón. Bueno. Sí. Sí, sobre todo también porque incorpora cosas de JavaScript. Por ejemplo, no sé, la semana pasada estuve volviendo con grafos y hay unos grafos que son muy interactivos que, por ejemplo, no los pude meter no los pude meter en un Markdown. Pero en Shiny, o sea, lo podría hacer tranquilamente y te da como otra impronta a todo lo que haces. O sea, así que va a estar muy bueno. Y Hernán, o sea, es un genio explicando. Así que, y bueno, como estamos ahora, no me acuerdo si lo íbamos a lanzar el 28 o el lunes 28 o el 1 de octubre, pero ahí vamos a lanzar digamos, una encuesta de sueldos para recursos humanos para toda Latinoamérica. Armar algo con Shiny va a estar bueno como para decir qué groso que somos. Bueno, Para que se enteren. Claro. Eso. No, pero incluso, no sé, a nivel, por ejemplo, de estos, no sé, los reportes periódicos, bueno, cómo fueron avanzando, o sea, que se vayan automatizando, que puedan filtrar y todo eso, digamos, va a estar buenísimo. Así que bueno, gente, que les vaya bonito, que tengan un buen fin de semana y nos vemos. nos vemos la próxima. Me cagaste la cabeza. Igualmente. Chao. 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 Voy a ver dinosaurios. Chao, loco.